La traición nunca viene de un enemigo. ¡Qué profundo! Eso es lo que tendrían que aclararle a Maduro, quien ahora está viviendo su destino final para los próximos años, porque la traición vino claramente de sus propios amigos, con nombres y un apellido, Delcy y Jorge Rodríguez, los hermanos que ahora controlan el país desde que Delcy ascendió a CEO del chavismo, una toma de presidencia en la que Juan debería grabar las caras. ¡Grábales las caras, las caras! Grábales las caras. Porque Diosdado Vladimir y Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, se pensaban que el chavismo se impondría. Pero lo que se ha impuesto es un plan de transición en el que el chavismo está autosuicidándose, tal como diría el hombre del bigote. Un autosuicidio colectivo. Pero no me adelanto porque quiero mencionar una de las frases que más vais a escuchar estos días, que es la de que los yanquis sacaron a Maduro pero no cambió nada. El chavismo sigue a cargo del país. Aquí mismo ya comentamos que Delcy Rodríguez fue investida como presidenta por su propio hermano. Ana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Una de las cosas que más me impresiona es cómo dos hermanos han conseguido aglutinar dos de tres poderes que tienen que estar completamente separados y ser independientes en una supuesta democracia. Porque Jorge es el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, que es la trágica caricatura de lo que debería ser el poder legislativo, y ahora Delcy es la presidenta del poder ejecutivo. Al final parece que todo queda en casa. No me malinterpretéis, Venezuela lleva siendo una república bananera desde que Chávez empezó a cargarse las instituciones y el poder judicial está bajo el mando chavista también. Pero cuando encima dos de esos poderes son dirigidos por hermanos, el tema empieza a resultar ridículo, ¿no creéis? Dicho esto, ¿de verdad están al cargo o es todo una pantomima? De eso vamos a hablar en el vídeo de hoy, de la desesperación que sienten muchos porque cayó Maduro, pero Venezuela no se arregló inmediatamente, de cómo la mayoría de gente está obviando señales claras de que el chavismo podría estar a punto de ser exorcizado de Latinoamérica. Hablaremos de cómo los voceros del régimen están cambiando su táctica en la era de transición y del clavo ardiendo que aún le queda al chavismo para sobrevivir. Todo ello sin olvidar pedirte que tires un like, una suscribida, una compartida y comentes tu opinión, que siempre ayuda. Dicho esto, vamos al lío. Ayer comentamos que Trump está dando señales claras de lo que se viene a futuro en Venezuela. Posteó en Truth que la administración chavista va a entregarles 50 millones de barriles de crudo para ser gestionados por los yanquis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 6 de enero que el gobierno encargado de Venezuela acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo. Esta gestión es, de base, 50 millones de veces mejor que la que habría estado haciendo el chavismo, porque el precio de este crudo va a ser el de mercado y no el de los mega descuentos que Super Bigote aplicaba. Así que va a cobrar más por cada barril y al menos en apariencia este dinero va a destinarse a la recuperación de la estabilidad y seguridad en Venezuela. Que lo queráis o no ya es cosa vuestra, pero lo cierto es que solo tenemos que ir viendo pasar los días para comprobar si estas declaraciones son un compromiso real o solo puro show. A veces tienes que dar un salto de fe. Algunos están usando esto y el hecho de que se ha permitido a Delcy asumir la presidencia como claros gestos de que Trump solo venía por el petróleo y se la pela completamente la estabilidad de Venezuela. Empecemos señalando que el objetivo global es obviamente sacar a otras potencias de la región y hacer bajar el precio del petróleo, algo que beneficia a Trump de cara a las elecciones de medio término en el año 2026, o sea, este año en noviembre, y algo que perjudica a sus principales competidores en el otro lado del mundo, que pierden un suministrador barato en el caso de China y que ven como el precio del recurso que venden va a bajar en el caso de Rusia e Irán. Ahora mismo el barril está a unos $60 y dicen que se pretende bajar a 50. Pero es que además lo que os tiene que venir a la mente al ver esta toma de posesión de Delcy no es que el chavismo sigue, es precisamente que ya tenemos la confirmación de quién dio la puñalada trapera a Maduro. Lo descongelaremos en cuanto sea descubierta la cura para 17 puñaladas por la espalda. ¿Cómo vais, chicos? ¡Ven, ya vamos por la 15! Y estos claramente fueron principalmente los hermanos Rodríguez. Está claro que en la traición al régimen participaron muchas personas, pero sabemos que quien iba a pilotar tras la caída de Maduro iba a ser Delcy porque es la vicepresidenta. Tiene mucho más sentido pensar que los yanquis negociaron con ella. De hecho, me vienen a la mente ahora momentos especialmente llamativos como aquella vez que Maduro empezó a preguntar en directo quién seguía teniendo instalado WhatsApp y señaló específicamente a Delcy y Jorge Rodríguez. Yo quiero que me conteste esta pregunta, pero sinceramente, mírenme a los ojos. ¿Quiénes de ustedes tienen WhatsApp en su teléfono? Levanten la mano, pero sinceramente. Jorge Rodríguez, levanta la mano. Delcy Rodríguez, levanta la mano. Esto es relevante porque el chavismo no deja de ser un régimen autoritario en el que el gobierno controla todo lo que ves, oyes y dices. Un edificio que tiene comercio privado de joyería.
Exprópiese. De acuerdo. De hecho, Twitter o X es una red social que no pueden usar los venezolanos salvo que instalen una VPN, algo que no mucha gente sabe ni para qué sirve. El hecho de que quien en ese momento era vicepresidenta del gobierno y el presidente de la asamblea seguían teniendo WhatsApp podía significar que los estaban usando como vía de comunicación para negociar con los Estados Unidos. Os garantizo que los yanquis estaban escribiendo absolutamente todos para ver quién era el que estaba dispuesto a dar la vida por la dictadura de verdad y quién era una rata oportunista lista para cambiar de bando. Temes a la muerte. Todos tus actos al descubierto. El castigo a tus pecados. Yo puedo ofrecerte una escapatoria. ¿Querréis servirme? Los únicos miembros de la cúpula chavista que no tenían recompensa sobre su cabeza eran los Rodríguez, los miembros del gobierno que ahora están liderando la transición, cambiando cargos y aprobando leyes encaminadas a esa transición. Y esto lo están haciendo clarísimamente bajo órdenes e instrucciones directas de Marco Rubio y Donald Trump. Otra prueba de ello es la liberación de presos políticos que al parecer estaría empezando a hacerse en grandes cantidades por parte del régimen. En el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Grábales las caras, las caras. En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su Claro ideología. que yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos políticos. Mira, la Comisión por la Verdad... No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Y es que tengo que volveros a comentar la censura y represión del Estado dictatorial de Venezuela. De nuevo, en este país, por mucho que os choque a muchos, los controles de carretera son numerosos y muy peligrosos. El régimen sabía que, quitando estómagos agradecidos, la práctica totalidad de la población quería un cambio y no hace falta que te amen si puedes conseguir que te teman para mantenerte. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia porque tú estás haciendo afirmaciones falsas. Que tú odies a Maduro le da completamente igual mientras no seas libre de decirlo abiertamente. ¡Me resbala! Y es que en Venezuela la policía monta controles de carretera o alcabalas cada 2 putos pasos. Y esa policía, insisto, no es como la española. Estos cobran el 90% de su salario de la extorsión a quienes pasan por esos controles de carretera, en los que además te pueden pedir que les enseñes el móvil para ver si tienes instalada alguna aplicación no permitida y ver si escribías en esas aplicaciones y qué escribías. Está totalmente prohibido dar dádivas o dinero a los funcionarios en las alcabalas. Eso está prohibido. Bájense del autobús, busquen al comandante del puesto de la alcabala y denuncien sin miedo, sin pena, que nosotros los comandantes de cada alcabala los apoyamos. ¿En serio? Si encontraban un mensaje en el que mostrabas desaprobación por el gobierno o comentabas con cierto sesgo el movimiento yanqui, te podían caer 30 añazos de cárcel pasando por el helicoide, para que luego nos quejemos de represión y fascismo. Esto era una realidad. De hecho, al yerno del presidente Edmundo le metieron 30 añazos con cargos de terrorismo. Lo único de lo que era culpable resultó ser compartir vínculo familiar con el verdadero presidente de Venezuela. Uno de los principales destinos para estos presos políticos era el centro de tortura estrella del chavismo, el helicoide, del que ya os hemos hablado en otros vídeos. Un lugar que nació como centro comercial que nunca vio la luz y que pasó a ser la casa de los horrores para los venezolanos. De hecho, es muy triste pensar que una de las últimas víctimas de este centro de tortura fue Alfredo Díez, antiguo gobernador de Nueva Esparta en Venezuela, que fue asesinado en las tripas de esta instalación por mostrar su oposición al robo de elecciones en el año 2024. Este régimen se mantenía así, imprimiendo terror en su población para que no levantasen cabeza mientras ellos saqueaban el país y extendían sus tentáculos por toda Latinoamérica. Pues ahora el gobierno chavista está liberando a todos esos presos políticos de esas prisiones como gesto de obediencia y sumisión a la administración de Donald Trump. Y alguno va a decir, no, están haciendo eso porque a ellos les ha nacido. O incluso vais a leer titulares en los que se dice que todo ha sido debido a la intervención del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y al presidente de Brasil, Lula da Silva. A lo que yo os digo, una polla así de gorda. Caray, ¿qué estoy escuchando yo hoy aquí? O sea, ¿me quieres decir que justo cuando los yanquis llevan a cabo la operación para capturar a Maduro y claramente los criminales sucesores están acatando para verse beneficiados en el trato de salida, justo ahora Zapatero decide que va a intermediar para salvar a los presos políticos? Que
la casualidad. ¿No será más bien que quieren blanquear su imagen porque está acojonado por los vínculos que guarda precisamente con el chavismo? ¿Por la investigación que Estados Unidos está llevando a cabo de sus negocios con Maduro? ¿Incluso por la mordida que podría haber cobrado por el rescate en la aerolínea Plus Ultra? Aerolínea, de nuevo, con vínculos chavistas. Así, espérate, que resulta que 5 de estos presos eran españoles que acaban de ser liberados. Todos ellos turistas que quisieron ir a visitar el país y que por los cojonazos del régimen dijeron: no, mira, tú ahora te vas a convertir en un rehén que se va a pudrir aquí lo que a mí me salga de los cojones sin proceso judicial para que yo pueda usarte en negociaciones futuras. Me parece vomitivo que alguien pueda llegar a comprar la narrativa de que Zapatero o Lula de verdad han mediado en estas liberaciones, cuando quien claramente ha logrado esto es el gobierno estadounidense. E insisto, que todo esto no será la prioridad de Trump, que Marco Rubio tal vez duerma a pata suelta independientemente de cómo le vaya al venezolano de turno, pero eso no quita el hecho de que es la intervención de los yanquis la que ha provocado todo esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancela una segunda ola de ataques que tenía prevista contra Venezuela. Explicó que, dada la cooperación que está obteniendo del país suramericano, un nuevo bombardeo parece innecesario. Y que ahora los listos de turno, de nuevo, como Zapatero y Lula, se quieran apuntar el tanto pagando a distintos diarios para que les saquen en primera plana como los arquitectos de la paz, me parece de no tener vergüenza. Es que se me revuelven las tripas solo de pensarlo, sobre todo el caso de Zapatero, por ser un expresidente de España y quien fue contratado expresamente por el gobierno de Maduro como observador internacional para avalar el robo de elecciones. Un aval que dio con muchísimo gusto a cambio de concesiones que aún están por determinarse, pero lo que suena es mucho dinero y explotaciones mineras en Venezuela. Porque os diré una cosa que sí está verificada. A Zapatero en Venezuela no le pueden ver ni en pintura. El expresidente español no puede dar un solo paso por la calle sin que le corran a pedradas. Y no lo digo yo, lo dicen estos. Está avalando esta elección presidencial. Se está yendo el expresidente Rodríguez Zapatero, están lanzando botellas de vidrio hacia este cuerpo diplomático. La ciudadanía del municipio de Chacao acaba de correr, repito, al expresidente de España, José Rodríguez Zapatero. ¿Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo? ¿Hasta cuándo? Porque él no está pasando hambre, no está pasando necesidades. Nosotros tenemos un comunismo aquí. Si a él le gusta el comunismo, ¿por qué no lo va a poner allá en España? Porque viene a ponerlo aquí en Venezuela. Alcahuete. E insisto, que ahora llegue él y sus cojones a cada lado y se pongan a decir que han sido claves en la liberación de presos es una absoluta vergüenza. ¿Dónde coño estaban cuando se pudrían en la cárcel antes de que cayese el régimen? ¿Por qué dice justo ahora que ha sido clave en las negociaciones? ¿Qué le impedía sacarlos antes de ahí? Soy una rata de alcantarilla. Esto tiene que quedar absolutamente transparente cuando veis a Jorge Rodríguez, uno de los principales traidores, agradeciendo públicamente su intervención en todo este proceso. Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Que un régimen dictatorial te llame amigo es para hacérselo mirar. Y sobre todo me pregunto respecto de Jorge Rodríguez, pero tú no eres presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué me estás diciendo ahora? ¿Que estás a favor de la liberación de estos presos cuando tu puta hermana era vicepresidenta del gobierno? Jamás olvidéis a estas ratas que están ahora pilotando el barco fingiendo que están poniendo el rumbo que ellos siempre quisieron poner. Porque si no llegan a meterse los yanquis ahí, jamás en la puta vida hubiesen movido un dedo por cambiar el rumbo. Es más, ellos estaban expresamente interesados en que la dirección fuese la que el chavismo marcaba para seguir expoliando a la gente. Otro a quien dan las gracias es precisamente a Qatar, el país de las negociaciones y los acuerdos. Al gobierno del Reino de Qatar. Doha es la capital que alberga los acuerdos más locos del planeta, por ejemplo el que se dio entre Estados Unidos y los talibanes de Afganistán, o incluso Hamas, aunque Israel los bombardease ahí mismo. Se especula ya prácticamente a voces con que los hermanos Rodríguez están haciendo todo esto porque se les ha asegurado que cuando el trámite termine van a poder exiliarse en este país con parte de lo que han robado. Y esta complacencia con los yanquis no solo la veis de los actuales dirigentes de Venezuela, sino también del aparato mediático. ¿Recordéis que os dije que en Venezuela era imposible conseguir información sin acudir a sistemas como VPN? Pues esto también es debido a que lo que el venezolano promedio puede consumir es Venezolana Televisión, una cadena pública que Chávez parasitó de una manera muy parecida a como lo estamos viendo en España con Televisión Española. Lo más importante es que el pueblo esté informado y tenga conciencia de todo, muy bien informado. Cometamos errores informando al pueblo, no al revés. Estas cadenas, que deberían ser neutrales e informar al pueblo imparcialmente, pasaron a ser un altavoz propagandista en el que arremeter contra el rival político. Lamentablemente nosotros no tenemos una oposición seria, no tenemos una oposición que se pueda llamar democrática, no tenemos una oposición que se pueda llamar racional. No, ahí hay fascismo, violencia, perversión,
De nuevo, algo muy parecido a lo que está ocurriendo con las cadenas públicas en España, en las que el espacio para dar visibilidad a la corrupción absolutamente incesante del gobierno actual es inexistente. Por eso es tan ridículo ver estos programas de República Bananera que tenían Chávez y Maduro o el ministro de Interior Diosdado Cabello, porque uno lo ve desde un país normal y alucina. El papá de los pelucones, the father of the pelucons. Cuesta creer que un presidente europeo vaya a abrirse un programa en el que esté dando la turra ideológica sectaria en directo durante 6 putas horas diarias. Aunque ya hemos dicho que está empezando a implantarse aquí. Programas donde se sentían impunes por decir cualquier gilipollez que les viniese a la mente para arengar a las masas. Especialmente cómico me resulta el caso de Diosdado Cabello, el ministro de Interior, que igual que nosotros está empezando a atar cabos. Su cara durante la toma de posesión de la ahora presidenta Delcy Rodríguez era un absoluto cuadro. Este era el que iba por la calle con una gorra que decía "dudar es traición". Y este ministro de Interior, que junto con Delcy dirigía la Gestapo venezolana, soltaba auténticas perlas en directo. A ellos es que le va a dar algo, esperando una vaina que no va a pasar. Tengan cuidado, porque la batalla se va a dar aquí, con los pies en la tierra, y después no vale pedir tiempo. ¿Ah? Imaginad a este man con un programa de televisión propagandista que se llama Con el mazo dando, en el que todos los putos días decía que eran la polla en bicicleta y que los imperialistas no podrían con ellos. Ahora no os pido que os imaginéis, sino que veáis su cara de terror cuando tiene que salir corriendo en pijama para enviar el mensaje de que sigue vivo junto a su ejército privado. Luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista. ¿Creéis que este tío quería salir de su escondite en mitad del asalto yanqui? Este lo que quería era quedarse escondido bajo las sábanas como si estuviesen blindadas. Pero sabía que no salir muy rápido podía dar a entender que lo habían quitado de en medio. El golpe solo lo conocía Delcy y lo tengo bastante claro, porque era la única que no estaba en Caracas. La ahora presidenta había volado a Moscú, imagino que con alguna excusa revolucionaria para estar bien lejos de las bombas y de las posibles represalias de Maduro en caso de que la operación fracasase. Pero una vez se confirmó que Don Bigote estaba en la que va a ser su casa hasta la muerte, baby, pues mandó ese mensaje de protesta, pidió prueba de vida del dictador y su mujer y volvió cagando leches a Venezuela para su inminente nombramiento. Inmediatamente prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y prueba de vida de la primera dama, la primera combatienta Cilia Flores. Por otro lado, tienes a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y a Diosdado Cabello dando su mensaje institucional por separado. A mí me parece que Vladimir debía pensar que se habían cepillado al resto y que él tenía que salir ahora a dar la cara rápidamente para posicionarse como nuevo dirigente. Pero le pilló la triste sorpresa de que el golpe lo había orquestado la dupla Rodríguez. Por eso, de nuevo, en el nombramiento los tenéis como los tenéis, completa y absolutamente derrotados. Lo triste de todo esto es que estos dirigentes estaban dispuestos a sacrificar la vida de todo su pueblo para mantenerse ahí, pero nunca su propia vida. Por eso la cara de decepción, porque es un horror pensar que aunque ibas a usar a todo tu pueblo como escudo humano, no sirve de nada porque los yanquis han sido capaces de ir a por el más protegido de todos y sacarlo sin ninguna baja ni daño colateral. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Y bueno, no menciono al Nicolásito, el hijo del dictador Maduro. Nicolásito Maduro, alias el Principito, es literalmente lo que os imagináis cuando pensáis en el hijo consentido de un dictador que se pensaba intocable. Un niño consentido al que le han regalado todo, desde puestos inventados para cobrar sin dar palo al agua hasta la promesa de que él iba a suceder a Nicolás Maduro cuando llegase el momento. Que si se diera el supuesto negado de mancillar el suelo patrio, los fusiles llegarían a Nueva York, señor Trump. Llegaríamos y tomaríamos la Casa Blanca, porque esto del Vietnam quedaría pequeño, como dirían mis antecesores. Métase en sus asuntos, solucione sus problemas, señor Trump, que hay bastante. Un niñato que es como la versión joven de Ábalos, putero, fiestero y déspota con todo pagado con el expolio a su pueblo. A este le iban a poner como presidente de la Asamblea Nacional, sustituyendo a Jorge en señal de protesta y oposición al gobierno yanqui. Pero claro, Marco Rubio, que es quien pilota esto de cerca, debió decir: ¿dónde vas, amigo? ¿Dónde coño te crees que vas? Y por eso le tenéis ahí con cara de circunstancia, siendo consciente de que se acabó. Porque hay algunos a los que les tienen que cantar la de este compa ya está muerto. Pero otros siguen en fase de negación y se piensan que de verdad lo que está ocurriendo es que el chavismo sigue al... Pero otros están en fase de negación y se piensan que de verdad lo que está ocurriendo es que el chavismo sigue al mando, cuando lo que hacen es apañar la caída libre usando los calzoncillos como paracaídas. No sé, yo no tengo ni idea de estos temas, por eso los opino aquí para que vosotros me ilustréis con vuestra opinión. Necesito saber: ¿crees que el chavismo sigue vivo o lo que hay ahora es un cadáver manipulado por Estados Unidos? ¿Estamos ante una transición definitiva a la democracia o los chavistas tratan de aguantar hasta las elecciones de medio término yanquis? Suscríbete y oye, considera pillar una membresía para apoyar al canal. Especial agradecimiento a Crostar por unirse y a Dailos y Zargames por renovar su membresía. Echa un ojo a los vídeos y nos vemos en la próxima.